Teología básica por el Dr. Charles C. Riley, sección 13, lo que ha de venir. Capítulo 89, el punto de vista post-tribulacional del rapto. 1. Definiciones de este punto de vista. El post-tribulacionismo enseña que el rapto y la segunda venida son aspectos de un mismo evento que ocurrirá al final de la tribulación cuando Cristo regrese. La iglesia estará en la tierra durante la tribulación para experimentar los eventos de ese periodo. Pretribulacionismo. 1. El rapto ocurre antes de la tribulación. 2. La iglesia experimenta Apocalipsis 3:10 antes de la tribulación. 3. El día del Señor comienza con la tribulación. 4. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3 ocurre al principio de la tribulación. 5. Los 144,000 redimidos al principio de la tribulación. 6. El rapto y la segunda venida separados por 7 años. 7. Israelitas vivientes juzgados a la segunda venida. 8. Gentiles vivientes juzgados a la segunda venida. 9. Los progenitores de la población milenial provienen de los sobrevivientes de los juicios efectuados sobre los judíos y los gentiles vivientes. 10. Los creyentes de la era de la iglesia juzgados en el cielo entre el rapto y la segunda venida. 2. Partidarios de este punto de vista. Aunque varios escritores han mantenido y mantienen este punto de vista a través de la historia de la iglesia, yo menciono 3 obras que han sido especialmente influyentes. Una es The Approaching Event of Cristo por Alexander Rees, Grand Rapids, Krehel, 1975, The Blessed Hope por George E. Ladd, Grand Rapids, Herman, 1956, y The Church and the Tribulation por Robert H. Gundry, Grand Rapids, Sunderland, 1973. 3. El pre y el post contrastados. Puesto que el pretribulacionismo y el post-tribulacionismo son los dos puntos de vista acerca del rapto más debatidos hoy en día, permítame contrastar sus diferencias principales. 4. Argumentos a favor del post-tribulacionismo. Expresado brevemente, el argumento es así. Puesto que los escritores del Nuevo Testamento usan varias palabras para describir la segunda venida, si el rapto y la segunda venida son eventos diferentes, separados por 7 años, ¿por qué no reservaron una palabra para el rapto y otra para la segunda venida en vez de aparentemente usarlas intercambiadamente? Por ejemplo, parucía, con significado de venida, llegada o presencia, se usa con relación al rapto en 1 de Tesalonicenses 4:15. También describe la segunda venida de Cristo en Mateo 24:27. Dos conclusiones son posibles de esta evidencia. 1. Parucía describe un mismo evento, significando que el rapto y la segunda venida constituyen un solo acontecimiento al final de la tribulación. 2. Parucía describe dos eventos separados, ambos caracterizados por la presencia del Señor, pero que no ocurrirán al mismo tiempo. Cualquiera de las dos conclusiones es válida. Post-tribulacionismo. 1. El rapto ocurre después de la tribulación. 2. La iglesia experimenta Apocalipsis 3:10 al final de la tribulación. 3. El día del Señor comienza al final de la tribulación. Y 4. Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 3 ocurre cerca del final de la tribulación. 5. Los 144,000 son redimidos al final de la tribulación. 6. El rapto y la segunda venida son un solo evento. 7. No habrá tal juicio. 8. Los gentiles vivientes juzgados después del milenio. 9. Los progenitores de la población milenial provienen de los 144,000. 10. Los creyentes de la era de la iglesia son juzgados después de la segunda venida o a la conclusión del milenio. Considere una ilustración. Supongamos que unos abuelos les digan con orgullo a sus amistades: estamos esperando disfrutar de la presencia, parucía,
de nuestros nietos la semana que viene y que después en el curso de la conversación agreguen: sí esperamos que nuestros nietos estén presentes en la celebración de nuestras bodas de oro. Si usted oyera estas dos declaraciones, pudiera llegar a una de dos conclusiones. Uno, los nietos vienen la semana próxima a la celebración de las bodas de oro. En otras palabras, los abuelos estaban hablando de la venida y del aniversario como un solo evento que ocurrían a la vez. O dos, los nietos van a dar dos viajes para ver a sus abuelos, uno la semana que viene posiblemente como parte de sus vacaciones y otro después para participar en la celebración de las bodas de oro. Igualmente, ya que la presencia parucía del Señor caracterizará tanto al rapto como a la segunda venida, la palabra misma no indica si son o no un solo evento o eventos separados. En otras palabras, el vocabulario empleado no prueba necesariamente que el rapto haya de ocurrir antes o después de la tribulación. Una segunda palabra que se usa para la venida del Señor es apocalipsis, que significa revelación. Ocurre en pasajes concernientes al rapto como 1 Corintios 1:7, 1 Pedro 1:7, 4:13, porque cuando Cristo venga por su iglesia se revelará a ella. En su venida le veremos tal como es. La palabra también aparece en pasajes que describen su llegada a la tierra al final de la tribulación, 2 de Tesalonicenses 1:7, porque ese evento también revelará a Cristo al mundo. Dos conclusiones son posibles. 1. El rapto y la segunda venida son el mismo evento, ya que ambos se llaman la revelación de Cristo, tienen que ocurrir a la vez y ser parte del mismo evento al final de la tribulación. 2. Tanto el rapto como la segunda venida revelarán a Cristo, pero no al mismo tiempo ni bajo las mismas circunstancias. Por lo tanto, el rapto y la segunda venida pueden estar separados, como enseña el pretribulacionismo. Note que la primera conclusión usa la palabra revelación como una palabra para catalogar, es decir, que cataloga como el mismo evento, sea cual fuere el evento al cual se refiera en todos los pasajes donde se usa la palabra. La segunda conclusión considera la palabra revelación como caracterizadora, es decir, que se usa para caracterizar eventos diferentes en la misma manera como una revelación. Se hace más obvio pues que el vocabulario del Nuevo Testamento tal parece que no prueba que el rapto ocurra antes o después de la tribulación. La tercera palabra principal para la segunda venida es epifanía, que significa manifestación. En la segunda venida de Cristo destruirá al anticristo con la resplandeciente manifestación de su venida. 2 de Tesalonicenses 2:8. La palabra también se usa acerca de la esperanza del creyente cuando verá al Señor. 2 de Timoteo 4:8, Tito 2:3. Hemos de concluir que la palabra está catalogando aquellas referencias para referirlas al mismo evento, o podemos concluir que está caracterizando dos eventos diferentes que implican la manifestación de Cristo, pero que no ocurren al mismo tiempo. La respuesta es una o la otra, pero no ambas. Es claro pues que el vocabulario no comprueba que el rapto ocurra antes o después de la tribulación, porque pues se continúa usando este argumento, simplemente porque los post-tribulacionistas siguen creyendo que es respaldo válido para su punto de vista, aún alegando que prueba su punto de vista. La Die Blessed Hope, página 70. Pero la razón fundamental para que el post-tribulacionista persista en emplear ese argumento es que estas palabras catalogan más bien que categorizar. Es cierto que el vocabulario pudiera hacerlo, pero es igualmente cierto que pudiera no hacerlo. Tomemos por ejemplo la palabra motor. Mi automóvil tiene un motor, la lavadora de mi esposa tiene un motor, mi motocicleta tiene un motor, el ventilador de nuevo aparato de calefacción tiene un motor,
Mi cámara fotográfica tiene un motor que hace avanzar la película automáticamente. ¿Es la palabra motor una cualidad caracterizadora de estas máquinas diversas? ¿O es un medio de catalogarlas que nos obliga a decir que todo lo que tenga motor es la misma cosa? La respuesta es obvia. La presencia, la revelación y la manifestación caracterizan eventos diferentes o catalogan el mismo evento. El pretribulacionista afirma lo anterior, el posttribulacionista lo último. B. No se dice que la iglesia esté en el cielo, sino en la tierra durante la tribulación, según Apocalipsis 4 al 18. Los pretribulacionistas señalan que, aunque la palabra iglesia se halla 19 veces en Apocalipsis 1 al 3 y una vez en el capítulo 22, no aparece ninguna vez en los capítulos 4 al 18 que describen el periodo de la tribulación. Por lo tanto, ellos concluyen que la iglesia no está en la tierra durante la tribulación, sino en el cielo. Como respuesta, los posttribulacionistas dicen que la iglesia, es decir, la última generación de la iglesia, según Apocalipsis 4 al 18, estará en la tierra durante la tribulación, y por estas razones, 1. En ningún lugar de estos capítulos se dice que la iglesia está en el cielo, algo que esperaríamos que el texto dijese si ese fuera el caso. 2. El que se halle la palabra santos en 13:7 y 10, 16:6, 17:6 y 18:24 demuestra que la iglesia en efecto estará en la tierra durante la tribulación. 3. Otras descripciones de los creyentes en la tribulación se aplican bien a la era de la iglesia, lo que indica que los creyentes de la tribulación serán la última generación de creyentes de la era de la iglesia y que pasarán por la tribulación. Examinemos cada uno de estos argumentos y hagámosle una crítica en más detalle. 1. ¿Está la iglesia en el cielo durante la tribulación? A esta pregunta los pretribulacionistas responden conforme a una de dos líneas de pensamiento o a ambas líneas. La mayoría piensa que los 24 ancianos representan a la iglesia y puesto que estos se ven en el cielo en 4:4 y 5:8 al 10, la iglesia está en el cielo. Algunos piensan que este argumento se invalida porque en el texto crítico de los versículos 9 y 10, los ancianos cantan tocante a la redención en tercera persona, como si la redención no fuese su propia experiencia. Por tanto, ellos no pudieran representar a la iglesia, la cual ha sido redimida. Pero en realidad, este no es un argumento fuerte. Note que Moisés cantó en tercera persona de la redención que él experimentó. Éxodo 15, 13 y 16 y 17. Los pretribulacionistas también señalan que el trasfondo de las costumbres matrimoniales hebreas aboga porque la iglesia esté ya en el cielo antes de la venida de Cristo, al final de la tribulación. El matrimonio judío incluía varios pasos. Primero, el desposorio, que implicaba que el pretendiente viajase de la casa de su padre a la de su futura novia, pagara el precio de compra y así estableciera el pacto matrimonial. Segundo, que el novio regresara a la casa de su padre y permaneciera separado de su novia por 12 meses, durante los cuales él preparaba en la casa de su padre las habitaciones en las que viviría con su esposa. Tercero, que el novio llegara a buscar a la novia a una hora que ella no conocía con exactitud. Cuarto, su regreso con ella a la casa del padre del novio para consumar el matrimonio y celebrar la fiesta de bodas por los próximos 7 años, durante los cuales la novia permanecía encerrada en su alcoba nupcial. En Apocalipsis 19, 7 al 9, anuncia la cena de bodas, lo cual, si la analogía de las costumbres matrimoniales hebreas tiene algún significado, quiere decir que la boda ha ocurrido previamente en la casa del Padre. Hoy la iglesia se describe como una virgen
que espera la llegada de su novio. 2 Corintios 11:2. En Apocalipsis 21 se le designa como la esposa del Cordero, lo que indica que ella ha sido llevada con anterioridad a la casa del padre del novio. Los pretribulacionistas dicen que esto requiere un intervalo de tiempo entre el rapto y la segunda venida. Por supuesto, no se especifica un periodo de 7 años, pero ciertamente arguye contra el post-tribulacionismo que no tiene tiempo alguno entre el rapto y la segunda venida. 2. ¿Se refiere la palabra santos a los santos de la era de la Iglesia? En realidad, la aparición de la palabra santos en los capítulos 4 al 18 no evidencia nada mientras no sepamos quiénes son los santos. En el Antiguo Testamento había santos piadosos, Salmo 85:8. Hay santos hoy, 1 Corintios 1:2. Habrá santos en los años de la tribulación, Apocalipsis 13:7, etc. La cuestión es, ¿son los santos de esta era de la Iglesia distintos de los santos del periodo de la tribulación? ¿Pretribulacionismo o no? ¿Post-tribulacionismo? Los usos de la palabra no solucionarán la cuestión. 3. ¿Identifican otras frases a los creyentes de la tribulación con los santos de la era de la Iglesia para indicar que la Iglesia pasará por la tribulación? Tales frases incluyen morir en el Señor, 14:13, muertos en Cristo, de 1 de Tesalonicenses 4:16 al 18, que guardan los mandamientos de Dios, Apocalipsis 12:17, 14:12 y 1:9. Usar estas semejanzas para probar que la Iglesia estará presente en la tribulación requiere que la semejanza signifique igualdad, una suposición de gran magnitud. Por otro lado, uno esperaría que se describiera de forma similar a distintos grupos de santos, santos de la Iglesia y santos de la tribulación, puesto que todos son santos. Lo mismo es cierto acerca del uso de la palabra elegidos o escogidos. Algunos han concluido que por el hecho de que se mencionan los elegidos cuando se habla de la tribulación en Mateo 24, 22, 24 y 31, la Iglesia pasará por la tribulación. Pero, ¿de qué elegidos se trata? El rey pagano Ciro fue llamado el ungido de Dios, Isaías 45:1. Cristo también, Salmo 2:2. Israel fue llamado el escogido de Dios, Isaías 45:4. Aunque la nación era una mezcla de personas redimidas y no redimidas. Cristo también es el escogido de Dios, 42:1. También lo es la Iglesia, Colosenses 3:12. También algunos ángeles, 1 de Timoteo 5:21. Todos los elegidos no son iguales y los escogidos de los días de la tribulación no tienen que ser los mismos de la Iglesia, simplemente porque se use el mismo término acerca de ambos. C. La mejor interpretación de 2 de Tesalonicenses 1:5 al 10 es que enseña el post-tribulacionismo. Los post-tribulacionistas entienden que en este pasaje Pablo coloca la liberación de los cristianos de la persecución al regreso post-tribulacional de Cristo para juzgar a los no creyentes, mientras que según el pretribulacionismo esta liberación ocurrirá 7 años antes. Gundry, The Church and the Tribulation, página 113. En otras palabras, puesto que la liberación viene a la segunda venida y la liberación está conectada con el rapto tiene que ser simultáneo a la segunda venida. Examinemos las respuestas que da el post-tribulacionismo a 3 preguntas acerca de este pasaje. 1. ¿Cuál es el tema de la discusión de Pablo en estos versículos? La respuesta post-tribulacional es liberación de la persecución para los cristianos. 2. ¿Cuándo ocurrirá esta liberación? Al regreso post-tribulacional de Cristo. 3. ¿Qué grupo de personas experimentará esta liberación? Obviamente solo esos cristianos que sobreviven la tribulación y estén vivos al ocurrir el rapto post-tribulacional.
Primero que todo, observe la respuesta postribulacional a la pregunta 3. El pasaje solamente trata de la liberación de los cristianos que vivan al final de la tribulación. Si eso es cierto, ¿por qué Pablo aparentemente no toma en cuenta a los tesalonicenses que habían sufrido persecución y que ya habían muerto? La muerte fue el medio de liberación para ellos. A propósito, ¿por qué él no menciona esa vía de liberación la cual todavía pudiera experimentar algunos de aquellos a quienes les estaba escribiendo? Ciertamente el rapto de los vivientes traerá liberación de la persecución, pero solo un porcentaje pequeño de los cristianos experimentarán ese modo de liberación, ya que la mayoría de ellos ya habrán muerto antes del rapto. Si aquí la preocupación principal de Pablo es la liberación, y si esa liberación llegará en el rapto post-tribulacional, entonces Pablo les está ofreciendo una esperanza de liberación a un grupo muy reducido de creyentes. Mirando este pasaje desde un ángulo post-tribulacional, uno tiene que concluir que la liberación para los cristianos está relacionada con el juicio ardiente que sobrevendrá a los no creyentes. No se describe en términos de reunirse con el Señor y estar con Él para siempre, ni tampoco en términos de resurrección para aquellos que han muerto, como en otros pasajes acerca del rapto. Obviamente, si los enemigos de uno son castigados, habrá liberación de su persecución, pero el punto es este: ¿dónde se describe el rapto en este pasaje? Después de todo, se le da la prominencia al respecto del juicio de la segunda venida. Y aunque según el postribulacionismo el rapto es la parte inicial de la segunda venida, esa parte inicial está completamente ausente de esta discusión. Si Pablo creía tan claramente en el rapto postribulacional, entonces ¿por qué no mencionó por lo menos el rapto de pasada? Ya que es el momento del rapto lo que trae la liberación, no el juicio sobre los enemigos de Dios que le siguen. Los cristianos que pasan por la tribulación, si el postribulacionismo está en lo cierto, serán librados de la persecución al instante de ser raptados, sea o no que Cristo juzgue a sus enemigos en ese tiempo. Note algunas de las palabras de este pasaje que enfatizan el juicio de Dios sobre sus enemigos. Justo juicio, versículo 5. Justo, versículo 6. Pagar, versículo 6. Tribulación, versículo 6. Llama de fuego, versículo 8, y retribución, versículo 8. Qué raro que este vocabulario no se halle en los pasajes concernientes al rapto de Juan 14, 1 al 3, 1 de Corintios 15, 51 al 58 y 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. En realidad el rapto se puede encontrar en este pasaje solo si el esquema escatológico de uno lo sobrepone allí. La exégesis no da lugar al rapto en este pasaje, porque está tan revuelto el uso que los postribulacionistas hacen de este pasaje, simplemente porque han contestado la primera pregunta incorrectamente. La pregunta era: ¿cuál es el tema de la discusión de Pablo aquí? Y la respuesta no es como dicen los postribulacionistas, la liberación de los cristianos de la persecución. El tema del pasaje no es liberación, sino vindicación. Lo que Pablo dice nada tiene que ver con cómo o cuándo los tesalonicenses perseguidos serán aliviados de la persecución, sino más bien él les asegura que Dios juzgará a sus enemigos y de ese modo vindicará a aquellos que han sufrido. Una de las demostraciones más espectaculares del juicio de Dios ocurrirá a la segunda venida de Cristo, cuando los ejércitos del mundo dispuestos para la batalla en Armagedón sean derrotados por él, y cuando todas las personas vivientes tendrán que comparecer delante de él. Ezequiel 20, 33 al 44, Mateo 25, 31 al 46. Sobre los que vivan en ese tiempo que la venganza caerá. Los rechazadores de Cristo que hayan muerto no serán juzgados hasta después del milenio ante el gran trono blanco.
Mirando hacia atrás, sabemos con certeza que ninguno de los inconversos que realmente persiguieron a los tesalonicenses serán juzgados a la segunda venida, sino ante el gran trono blanco. Puesto que la vindicación es el tema, esto explica por qué Pablo no mencionó el rapto en este pasaje, porque el rapto no es un tiempo de vindicación de la justicia de Dios por juzgar al mundo. Es un tiempo de liberación, de esperanza, de encontrarse con el Señor. Algunos de los tesalonicenses habían obtenido la liberación por medio de la muerte aún antes que Pablo les escribiera. Finalmente todos ellos la obtuvieron de esa manera. Desde el primer siglo, muchos cristianos perseguidos han encontrado la misma liberación por medio de la muerte. Algunos la hallarán mediante el rapto pretribulacional, pero solo aquellos creyentes que vivan al final de la tribulación la encontrarán en ese entonces, no porque el rapto ocurra en ese tiempo, sino porque salen bien de los juicios y ven a sus enemigos condenados. Pero si la vindicación, al ocurrir la segunda venida, cae sobre un grupo de los enemigos de Cristo relativamente pequeño, piense en comparación de los muchos que se han opuesto a él a través de los siglos. ¿Por qué se le ha de dar tanta prominencia a este tiempo particular de juicio? Simplemente porque el final de la tribulación trae a un clímax la prolongación de la rebelión de la humanidad, una rebelión a la que le pondrá fin la intervención personal del Señor. ¿No serán juzgados todos los enemigos del Señor entonces? Sino solo aquellos que serán el epítome de la rebelión. Terrible como pudiera haber sido la persecución de los tesalonicenses, horrendas como las persecuciones subsiguientes de los creyentes han sido y son las del pasado o del presente, no se pueden comparar con aquella que acontecerá durante el período de la tribulación. Piense en una analogía. ¿Había anticristos en el siglo I? Primera de Juan 2:18. Los anticristos han llegado y se han ido a través de los siglos, pero todavía está por aparecer un gran anticristo en el escenario de la historia y este será el epítome de la oposición a Dios. Otros anticristos están ahora en el Hades esperando el juicio del final del milenio, que los echará en el lago de fuego para siempre. Pero el gran anticristo venidero será juzgado a la segunda venida y cuando lo sea, Dios será vindicado con respecto a todos los anticristos, aunque los juicios particulares de estos ocurrirán mucho después. También todos los perseguidores de los creyentes serán juzgados después. El juicio de aquellos que vivan al ocurrir la segunda venida vindicará la justicia de Dios con respecto a los mismos y a todos los perseguidores que murieron antes de que ellos. Si la muerte o el rapto traen liberación de la persecución personal, ¿por qué se han de preocupar los creyentes con esta vindicación futura? Porque la causa en contra de los perseguidores no se puede cerrar hasta que Cristo sea vindicado y la justicia prevalezca. Puede que la persecución cese cuando ocurra la muerte, pero la causa en contra de los perseguidores no se cierra hasta que sean juzgados. Y a los creyentes les concierne no solo el alivio, sino también la vindicación. Note un ejemplo bíblico de ese principio. Oiga a los mártires de la tribulación en el cielo antes del final de la tribulación, clamando a Dios por vindicación. Apocalipsis 6, 9 al 11. ¿Cuándo les vas a ajustar las cuentas a aquellos que nos han matado?, preguntan ellos. Por supuesto, ya han obtenido la liberación por medio de la muerte física y están en el cielo. Sin embargo, están preocupados por la vindicación y el Señor les responde que tendrán que esperar un poco más por esa vindicación hasta que otros sean martirizados en la tierra. En 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9, Pablo presentó la esperanza y la seguridad de escapar de la ira por medio de un rapto pretribulacional en 2 Tesalonicenses 1.
Él aseguró a sus lectores que los enemigos del Señor serían juzgados. En resumen, el capítulo 1 no enseña que la liberación de la persecución ocurrirá necesariamente al mismo tiempo que la segunda venida. En ningún sentido describe el rapto, sino que trata del juicio que vendrá sobre los malvados y la vindicación de Cristo que ocurrirá a la segunda venida. Esa vindicación les da la seguridad a los santos de todas las edades de que la justicia prevalecerá.